Filmin no deja de ser una plataforma independiente, que nacimos hace 14 años, cuando no había ninguna plataforma, ni independiente, ni dependiente, ni nacional, ni global. No existía nada. Netflix vendía DVDs por correo, pero no vendía, alquilaba DVDs por correo. iTunes apenas empezaba y una panda de locos en Barcelona decidimos que trabajábamos en el mundo del DVD, en Cameo. Decidimos crear una compañía de cine en streaming, que en el país más pirata de Europa, en medio de la peor crisis económica desde la Gran Depresión y con un sistema donde Internet era el enemigo y nunca el aliado. Ese era el plan, el planteamiento que teníamos. Todo esto, gente que sabía mucho de cine, pero muy poco de tecnología. Entonces, os podéis imaginar todos los peajes que uno debe pasar y las lecciones que uno debe aprender con los años para poder llegar 14 años después más vivos que nunca. Y es extraño que lo diga este año, pero es así. Los retos de hace 14 años son parecidos a los que hay ahora. Hace 14 años los retos eran tecnológicos, eran de modelo de negocio, eran de competencia y eran de presencia de marca. Eh, los tecnológicos era muy claro, hace 14 años no había ancho de banda. Hoy el reto no es el ancho de banda, el reto es llegar al 4K y al 5.1 en todos los dispositivos y de una forma sin problemas de streaming. El reto de hace 14 años, no hace 14, hace 10, fue la tarifa plana. Filmin fue la primera compañía en ofrecer una tarifa plana en Europa, la segunda, perdón, en Europa, después de Lovefilm en Reino Unido. Y hoy la tarifa plana es algo muy normal. Hace 10 años era ciencia ficción. Y algunos periódicos, que no pondré ahora para no dejar en mal lugar a quien los editaba, decían que estábamos locos y que no íbamos a durar ni 6 meses. 10 años después, la tarifa plana no la hacemos nosotros, la hace todo el mundo. Por tanto, el reto no es la tarifa plana, el reto es saber cuántas tarifas planas vosotros, nosotros y los demás son capaces de pagar en un mundo con una crisis económica como la que tenemos y tendremos. El reto de los títulos hace 14 años, 10 años, el reto de los títulos era muy claro, era cómo convencer a productores y a distribuidores que te dejasen títulos cuando ellos veían a Internet como el enemigo a batir o como un negocio que da pues, apenas nada, ni para pipas ni para cacahuetes, básicamente, ¿no? El primer talón que enviamos, lo recuerda siempre mi socio Juan Carlos, no llegaba ni al euro, era 0, algo, y eso era el talón de royalties de una película hace 10 años, ¿no? Pues, mucho ha cambiado desde entonces. ¿Y el reto cuál es hoy? Que con un magma tan grande, con un mosaico tan grande de plataformas, el productor, el distribuidor te elija a ti, compañía nacional, independiente, por tanto que el derecho lo cedes a un territorio en lugar de cederlo o venderlo internacionalmente. Echemos la vista atrás. Esto es lo que decían periódicos hace 10 años de salas de cine, algunos hace 12, ¿no? Incluso hay periódicos como Público que ponía Salón sí, Sala no, que daba las de cine como muertas. Curiosamente, el periódico Público ha muerto, digamos, en formato papel, las salas de cine siguen vivas. ¿Por qué pongo estos ejemplos de aquí, ¿no? De la tendencia y vocación de la prensa generalista para dar por muerto algo que aún sigue vivo, incluso este año? Porque a veces confundimos realidad con percepción. Porque a veces los medios tienen la tentación de hacer noticia o adelantar una noticia que quizá no ha llegado. Os pongo dos ejemplos, aquí hay muchos claros. El New York Times hace esos 10 años publicó un artículo donde decía que el DVD había muerto. El DVD en formato, o sea, el DVD de venta directa había muerto. Curiosamente, el día que publicó ese artículo, A.O. Scott, que era el crítico titular del New York Times, una película de vampiros mormones de dudosa sexualidad llamada Crepúsculo, salió a la venta y se vendieron 12 millones de ejemplares en DVD en Estados Unidos. Los vampiros mormones tuvieron descendencia y cada una de ellos vendió millones de ejemplares, hasta lo que A.O. Scott tuvo que publicar un artículo rectificando y diciendo que el DVD no había muerto, sino que era como los vampiros, que parecía muerto pero no moría del todo. Con las salas del cine pasa algo similar. Esa es la realidad en taquilla y en venta de entradas hasta el año pasado. ¿Por qué os pongo esta gráfica aquí de venta de entradas en Estados Unidos o en el mundo de facturación? Por un motivo, porque es importante saber cómo estábamos antes de la pandemia para ver cómo podemos estar cuando de una vez por todas la pandemia la dejemos atrás. Y eso significa que durante mucho tiempo se nos ha dicho, se nos ha explicado que no, claro, las plataformas son las grandes beneficiadas de la pandemia. Os diré que las plataformas habían batido récords, nosotros y los demás, récords de facturación importante, con un crecimiento de 2 dígitos el año pasado, cuando las salas habían experimentado su mejor año en décadas.
Hasta 28 de febrero de este año, las salas de cine batían récords en taquilla y las plataformas lo siguen haciendo. Por tanto, la convivencia entre unas y otras ha quedado fuera de toda duda. Está por ver cuál será la gestión de las ventanas de distribución, y eso supongo que con Loreto ya hablaremos en el debate de cuál creo que puede ser la realidad o la fotografía de la relación entre salas y plataformas a partir de, digamos, verano de este año. En cualquier caso, y uno de los retos que tenemos es este de aquí, el que veis aquí, la cantidad de plataformas que hay. La cantidad de marcas, algunas muy parecidas entre sí, otras de segmentos quizá demasiado pequeños de mercado, unas locales, otras globales, unas incluso, bueno, en fin, comarcales. ¿Cuál es el reto para una plataforma como la nuestra que defiende el cine europeo? La singularidad y la identificación de elementos diferenciales. No sé cuántos de aquí, de esta sala virtual, de las 25 o 26 personas que hay, sois capaces de reconocer estas nalgas que hay en la pantalla. ¿Alguien alguna vez ha dado cinéfilo? ¿Las reconoce? ¿Alguien se anima? Silencio. Me gusta. Nadie se atreve. Estas nalgas pertenecen a los cuentos de Canterbury de Pierpaolo Pasolini. Los cuentos de Canterbury es una película cuando se estrenó a finales de los 70 en España. Recibió 1 millón de espectadores en salas de cine. Pensad en un país, en la España del final de los 70, 36, 27 millones de habitantes, 1 millón decidieron ver la película de Pasolini en salas de cine. Pero no solo la de Pasolini, por las nalgas que aquí veis, las de Berman, Romer, Costa Gabras y tantos otros directores, Antonioni, tenían 500, 600, 1 millón de espectadores en salas de cine. Hoy, o anteayer, en un país con 47, 48 millones de habitantes, apenas 100.000 iban a ver en prepandemia esas películas en salas de cine y apenas 10.000, 15.000 las podían ver en plataformas digitales. Por tanto, el reto principal para una compañía como la nuestra es ver cómo podemos, o ha sido y sigue siendo, cómo hacemos atractivo el cine europeo, el cine independiente, el cine de autor para más audiencia, para mayor audiencia, ¿no? Cómo podemos ampliar la audiencia. Y el primer reto que tenemos es definir qué es cine independiente y qué es cine de autor, y eso da para un debate muy largo, y os pondré cuáles han sido algunas de las soluciones que hemos aplicado nosotros. Pero el mayor reto es este, ¿no? El que hoy estamos frente a una pastelería y si antes comíamos un pastel, ahora mismo nos comemos todos los pasteles que tenemos, ¿no? Ya no somos cinéfilos, sino somos cinéfagos, y eso lo tenéis muy claro todos. Pero ¿cómo una plataforma que ofrece tarifa plana con 15.000 títulos, cómo puede de alguna manera conseguir que esa cinefagia revierta o dé como resultado un suscriptor fiel y alguien que de alguna manera consigue desarrollar un gusto cinematográfico a través de la plataforma? Uno de los problemas más recurrentes que tienen los suscriptores hoy en día en nuestra plataforma y en las demás, pero la nuestra quizá más que en otras, es esa idea de síndrome de turista en gran museo, básicamente, el que voy al Louvre y paso de ver las bodas de Canaán de Veronese que está ahí detrás, o los Rafaeles que están detrás de la Gioconda, directamente voy a ver el cuadro de Leonardo, no porque sepa mucho de Leonardo, sino para hacerme la foto de que he ido a verlo, ¿no? ¿Cuál es la gestión de los grandes museos? Básicamente un highlight muy marcado, que es lo que veo por decir que lo he visto. ¿Qué es lo que sucede hoy con las plataformas? Que muchas de ellas se mueven por dos motivos diferentes. Dos Ns, curiosamente. La nostalgia y la novedad. Eso es lo que nos define. Y para romper esas dos Ns, esa idea de nostalgia es aquello que ya he visto y que no me importa volver a ver, o aquello que se parece a aquello que vi y por tanto lo veré. Y la novedad, que es aquello que me dicen que tengo que ver, me lo dicen mis amigos, me lo dice mi pareja, mi amante, o una lona kilométrica en la Plaza del Sol. Lo que rompe esta relación de nostalgia y novedad, en teoría debería ser el algoritmo, ¿no? El algoritmo de recomendación. Todos sabemos que el algoritmo suele dar, en general, algo parecido a un filtro burbuja, es decir, que tu mundo es más pequeño. Si el algoritmo está mal hecho, lo que suele pasar, y casi todos lo están, es que si a ti te gustan las comedias románticas, posiblemente pases de Meg Ryan a Julia Roberts, de Julia Roberts a Amy Schumer, de Amy Schumer a Häagen-Dazs, y te quedes ahí, en una cosa pequeñita, en tu mundo cada vez más pequeño. ¿Cómo puede una compañía como la nuestra, como Filmin,
una compañía que no tiene a Meg Ryan ni a Julia Roberts, ni a Häagen-Dazs, ¿cómo puede recomendar o hacer que el espectador descubra películas nuevas? Este es el reto principal que tenemos. Y el reto en una sociedad donde el dispositivo de alguna manera determina muchas cosas. En una sociedad donde hay muchos que tienen una lista de 500 películas de Kurosawa para ver después, pero hoy veo el nuevo episodio de La Veneno. Y por tanto tengo ese dilema entre el libro y helado que se puede aplicar o podemos hacer la versión de películas digitales, ¿no? ¿Cuáles son, por tanto, los retos que tenemos como plataforma y que hemos intentado responder, ¿no? Estos 6, diría yo. Uno, la abundancia de contenido. La abundancia de contenido dentro de la plataforma y la abundancia de competencia fuera de ella. Dos, el desconocimiento. Es muy probable o es sabido que muchos de los usuarios que llegan a la plataforma desconocen la gran mayoría de títulos que ahí se encuentran, porque pues, algunos conocen a algún director, otros a algún actor, pero en general muchos son un cúmulo de pósters que puede decir lo que pueda decir el póster, y esto es algo que sucede en Filming, pero sucede en general en el resto de plataformas. Tres, desinterés. Durante mucho tiempo, al cine europeo se ha estigmatizado como ese cine de gente triste, fea, pobre, que lo pasa mal. Esto que puede ser un cliché, y lo es algún lugar común que está dentro en fin, del subconsciente de muchos espectadores. Y para que una compañía como la nuestra sobreviva, tenemos que romper ese cliché. Ese cliché que identifica al cine de autor como un cine de gafapastas onanistas que ven películas polacas en blanco y negro de gente, en fin, existencialista, ¿no? Que es, por supuesto, algo ridículo, pero que sí que afecta a la percepción que uno pueda tener de una compañía como la nuestra. Cuarto, la oferta. Hay diferentes problemas en oferta. Uno es la oferta económica. En un mundo, diría diferentes, ¿no? Uno es, ¿cómo lo diría? En el mundo donde hay tantas plataformas, el precio al que nosotros podemos poner la suscripción viene determinado inevitablemente por el precio al que otros ponen la suscripción. Nosotros no hemos podido subir el precio de suscripción en 10 años porque básicamente han llegado otros que tienen más músculo y por tanto tienen más capacidad para perder dinero por suscriptor para ganar una cuota de mercado. Entonces, eso te limita muy mucho la posibilidad de subir precios, por tanto, aumentar a ciertos márgenes que te permitan pues, desarrollar tecnología, adquirir nuevos contenidos, producción propia y demás. Por tanto, aquellos que no viven de la especulación bursátil, pues tienes más, en fin, tienes que buscar otro tipo de mecanismos para poder atraer a los suscriptores, porque el precio difícilmente será uno de ellos. La impaciencia es otro elemento, y la impaciencia para un cine como el nuestro, no para todo el cine nuestro, pero hay algún cine nuestro que de alguna manera es un cine que no está dictado por la peripecia, sino por los personajes. No es tanto aquello que pasa, sino por qué pasa aquello que está pasando. La reflexión y el reto más allá del entretenimiento. Y esto, en una sala de cine donde el móvil está a una dignidad de distancia, no tiene demasiado problema. Bueno, se puede ver entera la película. En casa, donde el móvil es la segunda pantalla y casi siempre, muchas veces, la pantalla que más nos llama la atención, aquello que vemos en la televisión, en el ordenador, si no nos engancha, pues posiblemente nos lleve a hacer otro tipo de cosas. La impaciencia, y somos una generación de impaciencia crónica, de alguna manera determina el tipo de consumo. Os diré que el 67%, el 70% casi, de gente que empieza a ver una película en Filming la acaba. No sé si porque se quedan dormidos, pero en general la acaban. Y también os diré que cuando mayor es el dispositivo, mayor es la paciencia, la fidelidad a aquello que se ve. Esa es la realidad de Filming actualmente, la radiografía, digámoslo así, ¿no? En cuanto a títulos de películas, de series, de documentales y, por supuesto, de que somos una plataforma eminentemente europea. Lo decía Loreto, Filming es una compañía europea que está hoy aquí gracias a las ayudas, entre otras cosas, a las ayudas de la Unión Europea, que sí confió en el desarrollo de plataformas nacionales. Estamos en España y en Portugal, en España desde hace 13 años, en Portugal desde hace 3, y también tenemos una parte en México llamada Filming Latino, en este caso dedicada al cine mexicano, porque las riendas de ese Filming Latino las lleva Incine, que es, digamos, el ICA de México. Por tanto, la parte principal de Filming es España y Portugal,
Y esa es la realidad. En cuanto al catálogo, si uno compara las otras 5 compañías con nosotros sí tenemos una diversidad, es decir, no tenemos tanto de nuevo y tenemos más cosas antiguas. ¿Y antigua qué significa? Pues puede ser una película del año 90, 80 o del año 20 o incluso de 1900, ¿por qué no? Yo siempre he dicho que novedad es todo aquello que no has visto, no es aquello que se ha rodado hoy. Pero entiendo que esa percepción de novedad no es una percepción en la que esté mayoría, sino que uno entiende que algo nuevo es el episodio que se emitió ayer de la serie semanal que estáis viendo, sea Patria, Antidisturbios o cualquier otra. El reto, pues, como os he dicho, era ver de qué manera podíamos gestionar pues, la abundancia, la distancia, la impaciencia, el descubrimiento, ¿no? El poder descubrir que el usuario descubra títulos nuevos en Filmin y ampliar la base de usuarios que podemos tener. ¿Cómo hemos hecho esto en la compañía? De diferentes maneras. La primera fue hacer marca. Ya sé que hacer marca es un deseo de todos aquellos que trabajan en cualquier compañía, pero nosotros desde el principio tuvimos muy claro que teníamos que gastar dinero, invertir en conseguir que el cierto público conociese Filmin y entendiese lo que era Filmin, ¿no? O cuán singular queríamos ser, porque sabíamos muy bien hace años que tarde o temprano llegarían los grandes gigantes norteamericanos con mucho más talonario, mucha más capacidad de marketing y solo podíamos resistir o sobrevivir a su llegada si teníamos una imagen sólida para el suficiente número de suscriptores que quizá muchos de ellos podían acabar prescribiendo, ser prescriptores de la plataforma. ¿Cómo conseguimos, cómo conseguimos hacer marca? Apostando en su origen por redes sociales, por supuesto, porque las redes sociales eran una de las formas más económicamente más baratas para poder darlos a conocer. Y ahí hoy, pues no sé si tenemos 350.000 seguidores entre Instagram, Twitter y Facebook, pues por el trabajo que hacemos de alguna manera que nos permite conectar también con un público más joven y romper ciertos clichés, ciertos estigmas, ciertas imágenes falsas de el cine y las series que podemos ofrecer. Dos, colaborando. Uno hace marca asociándose a otras marcas también potentes y hemos tenido la complicidad de compañías pues desde SoFilm, Fotogramas, Jotdown, Mongolia y tantas otras que de alguna manera asociándose con nosotros, el diario.es, pudimos llegar a más público. Y aparte de la marca, otro factor importantísimo fue la complicidad de directores, creadores y de los socios. Filmin, no lo he dicho antes, fue fundada por las principales distribuidoras y productoras de este país, bueno, algunas de las principales distribuidoras y productoras de este país, desde El Deseo, a Avalon, Vértigo, Wanda, Golem, Tornasol, Cameo, por tanto, compañías de referencia. Y creo que eso fue clave porque nos permitieron acceder a contenido y a creadores y ellos también fueron, digamos, portavoces exacto, de la propia compañía. Y en cuanto a cómo hemos de alguna manera trabajado el catálogo, roto la idea esta del long tail para darle valor al long tail. Por un lado, con las colecciones, que es algo que funciona muy bien. Las colecciones son agrupaciones de títulos con un referente que no es el género. La búsqueda por género no tiene ningún sentido. En un catálogo de 14.000 títulos, a lo mejor hay 4.000 dramas. Entonces, si alguien busca por drama que le salgan 4.000 películas, de poco le sirve. En cambio, uno puede buscar dramas de época y está bien, pero si busca una colección de cine y tacitas, de té y tacitas, pues le puede hacer más gracia. Por tanto, del tag pasas a la complicidad a partir de una colección. Si nosotros ubicamos un ciclo de Hideo Kojima, que es un desarrollador de videojuegos muy prestigioso, otro de Rosalía, otro de Gaspar Noé, de alguna manera estamos conectando con un tipo de público que quizá no conocía muchas de las películas que esconden esas colecciones. Asimismo, por supuesto, somos una compañía muy pegada a la actualidad y si hay, por ejemplo, si nos enteramos el día que muere John Le Carré, pues al instante hacemos una colección o un ciclo dedicado a la obra de John Le Carré si tenemos las películas, en este caso las adaptaciones suficientes, que justifiquen un ciclo así. En Filmin tenemos más de 800 compañías, contratos de compañías, pero digamos que el 80% lo concentran solo 62. Por tanto, hay esa idea de un poco de concentración de títulos, algo que sucede siempre. Pero
el 20%, que es casi de 700 compañías, para nosotros también es muy importante. Aunque no sea tan significativo a nivel económico, creemos que uno de los valores diferenciales de Filmin es acoger a aquellos pequeños creadores, pequeños directores, pequeñas compañías internacionales que nos confían sus títulos y que de alguna manera creen que en nuestra casa esos títulos pues lucirán más que en otras. El usuario medio ve 13 títulos por mes. Por títulos podemos entender desde capítulos a películas. Hoy, no sé si alguno de vosotros sois suscriptores y aprovecho para hacer un pequeño inciso de spot. Hemos lanzado el resumen del año, como el resumen que hace Spotify, pues el mismo que hacemos nosotros. Entonces, si sois suscriptores, veréis allí, o podréis ver en mi 2020 en Filmin, un poco cuál ha sido vuestra actividad en la plataforma. Los documentales son una parte clave del catálogo y lo son en tanto y cuando la línea entre documental y ficción cada vez está más, en fin, es menos visible y los documentales nos permiten dirigirnos a diferentes segmentos de público. En fin, el documental de arte, de gastronomía o de música, en especial de música clásica, tiene un impacto, una presencia muy, muy elevada. Y en cuanto a dispositivos, os diría que la gran mayoría, y esta es una gráfica que está desactualizada, la gran mayoría se irá en la televisión o las diferentes televisiones. Y eso supone un reto enorme. Y supone un reto enorme por un motivo. Cada televisión es de su padre y de su madre. ¿Qué significa eso? Básicamente que cada Samsung que podáis ver, cada Samsung no, pero muchas de ellas tienen sistemas operativos diferentes y eso requiere una aplicación específica para cada uno de ellos. Y hablo de Samsung solo, lo mismo podríamos aplicarlo a LG o a Sony o a tantas otras, ¿no? Y eso supone una inversión económica muy elevada no solo para desarrollarlas, para implementarlas, pero también para tenerlas constantemente actualizadas. Porque una televisión puede actualizar su firmware o su sistema operativo y eso de repente te obliga a actualizar de nuevo la plataforma. Eso ya sé que es algo muy poco interesante para vosotros, pero es algo muy relevante porque supone una importante dedicación económica y de tiempo para que las televisiones u otros dispositivos estén constantemente actualizados. Y también otro motivo que es relevante y que hay que significar es el hecho que la usabilidad y la navegación nada tienen que ver entre televisión, móviles, tablets y smartphones, ¿no? Si en el smartphone y en la tablet el dedo manda, en el ordenador manda el teclado, en la tele manda el mando. Y el dispositivo, por tanto, significa cómo puedes navegar o de qué manera puedes navegar. En la televisión, teclear es una cosa que hace muy poca gente porque le cuesta muchísimo, le cuesta horrores. En el ordenador es mucho más sencillo. Para un catálogo como el nuestro, que de alguna manera invita a teclear, resolver ese dilema ha sido difícil. Otro de los elementos importantes que quería hacer notar o quería compartir con vosotros es la colaboración con festivales. Este año se ha hablado mucho de cómo será la configuración del festival del futuro a partir del festival del presente, ¿no? Se ha hablado de los festivales híbridos, ya lo sabéis, festivales que tienen un modelo presencial y un modelo virtual, o que puede ser simultáneo o puede ser primero el presencial y después el online. Nosotros hace 10 años creamos nuestro festival que era Atlántida Film Fest. Es un festival que se celebra en Mallorca de forma presencial, por tanto, si alguno es de Mallorca o si alguno quiere pasar un verano en Mallorca, os lo recomiendo, es estupendo. Y lo lanzamos hace 10 años un poco para dar valor a la idea de estrenar Internet. El festival es presencial, híbrido, como decía. Por tanto, este año, cuando llegaron otros festivales, como el Festival de Autor, Documenta Madrid, Animario, tantos otros festivales, Sevilla, Gijón, que se han podido celebrar en Filmin, ya teníamos la estructura preparada para acogerlos. Y nos fue bastante sencillo, relativamente sencillo, darles cabida, darles entrada, dar valor a las películas. Os diré que con este formato híbrido han ganado los festivales porque han aumentado su visibilidad y en algunos casos la recaudación. Han ganado los patrocinadores de los festivales porque sin duda han aumentado su visibilidad. Han ganado las instituciones porque esos festivales en algunos casos no se podrían haber hecho. Han ganado los creadores y los productores porque en algunos títulos las películas se han hecho más grandes y se han creado pequeños fenómenos. Uno de ellos es My Mexican Bretzel. My Mexican Bretzel es la película de Nuria Jiménez que se estrenó la semana pasada en cines y cuyo estreno online fue en abril
gracias al éxito de la película en el Festival de Autor de Barcelona, que acogimos en Filmin, 7 meses después la película ha llegado a salas con gran éxito, ¿no? Por tanto, eso demuestra que Internet, el estreno en Internet nunca, o sea, no, perdón, nunca, no necesariamente debe ser el final del recorrido. El estreno en Internet puede llegar a la mitad del recorrido, al principio del recorrido. Hay que romper esa idea, esa dinámica del viaje tradicional, de las paradas tradicionales de las películas. Y otra cosa relevante para una compañía como la nuestra, no solo para la nuestra, pero para cualquier compañía digital, es hacer publicidad tradicional. Uno, de alguna manera, alcanza otro estatus percibido por sus suscriptores, pero también por aquellos que aún no lo son, en el momento en que se ve en la calle en anuncios, no en la calle despedido, sino en la calle comercial. Cuanto más grande es el anuncio, más importante parece la compañía. Eso es un poco, en fin, puede ser un poco ridículo según cómo se mire, pero esa es la tendencia que tenemos hoy en día. Y en esa tendencia, por supuesto, nosotros hemos sido parte y partícipes y creo que eso es clave. En un mundo donde la publicidad tradicional tiene dificultades, porque los periódicos en papel pues cada vez tienen menos tirada y los banners y los periódicos digitales cada vez tienen menos visibilidad, hay que buscar otras fórmulas para seguir siendo relevantes a través de los anuncios. Y por último, y ahora ya voy acabando, quería compartir con vosotros un desarrollo tecnológico que hemos hecho este año, que es The Filming Times. The Filming Times es una propuesta que a mí me parece maravillosa. Es una aplicación que lanzamos en abril. Podéis entrar, es de filmingtimes.com y tiene una estructura como si fuera el Guardian, una estructura en bloques. No sé si se puede ver aquí. Y esa estructura de alguna manera lo que permite, lo que explica, es la historia de Europa de los últimos 130 años a través del cine. Pues el usuario puede navegar por bloques temáticos, por géneros, por personajes, por Hannah Arendt, Joan Miró, Mitterrand, y a partir de ahí descubrir las películas que tenemos en el catálogo. Esas películas aparecen no por el titular, por la sinopsis, sino por el argumento de la misma, perdona, por el argumento, por la relación histórica de la película, ¿no? Y bueno, creo que es un ejemplo de cómo poner valor al fondo de catálogo, cómo entender la importancia de aquel contenido que tenemos, el valor cultural y la razón de ser de una compañía como la nuestra, y trabajar algo que es clave para que esos culos de Pasolini sean vistos más también por las generaciones venideras, en la educación, en la formación de la audiencia. Y Filming Times es sin duda una apuesta clave para nosotros en cuanto a la formación de la audiencia. ¿Cómo vemos el futuro? Uno, en producción. Nosotros hemos participado en producciones y en coproducciones. El Loreto mencionaba Barcelona y Testiu, y Diver. Hemos trabajado, sin ir más lejos, este viernes estrenamos Stormy Night, una película que ganó Les Gay Cinemat y que hemos participado en la producción. La semana pasada estrenamos Josep, en cines hablo, perdonad, una película que ganó los European Film Awards, la mejor película de animación, que estará nominada en los César, en la que participamos también en la producción. Y hemos ganado el Inédit con un documental musical del director de Samantha Hudson, una película que también producimos nosotros, en este caso llamada Sempre Dijous. Es decir, Filmin tiene una vocación muy clara de ayudar a nuevos creadores, de producir, coproducir o participar en la cadena de distribución con ellos, y eso es una parte importante del futuro. Es decir, de Filmin Originals que sea más visible para que los suscriptores también tomen conciencia de ella. En el dilema entre suscripción y transaccional está muy claro que el modelo de suscripción es el que ha ganado frente al modelo de alquiler. El modelo de alquiler cada vez es más residual por diferentes motivos. Diría que el principal es que un usuario tiene tantas plataformas donde elegir, con tanto contenido nuevo de suscripción donde elegir, que difícilmente va a acabar pagando un alquiler por un contenido, a no ser que ese contenido sea tan llamativo que valga esos 4 o 5 euros extra. La exclusividad será más necesaria que nunca para poder sobrevivir en plataformas. Y la relación entre cines y plataformas, yo intuyo que va a ir a 3 escenarios diferentes, y eso es una intuición sin ninguna, bueno, no es tan, puedo equivocarme en mi pronóstico. Uno será las filmotecas o las salas cineclubs o las salas de vocación cultural, es decir, salas financiadas o cofinanciadas por instituciones públicas, administraciones locales o nacionales. Estas serán un camino que tendrán que reforzarse y posiblemente los gobiernos, como está pasando en el gobierno británico, tendrán que reforzar su apuesta.
para que el tejido de exhibición no desaparezca. 2, salas donde la experiencia cinematográfica sea elevada, donde los proyectores proyecten bien, las sillas sean cómodas y las palomitas se recojan al acabar la sala. En ejemplo, en Barcelona sería la Sala Fenómena, los cines Numax, en Galicia, pero hay tantos, el Truffaut en Girona, hay muchos ejemplos que podríamos trabajar. Y después quizá algunos grandes salas que puedan sobrevivir porque tienen un músculo detrás que les permita pasar este bache de estos meses. Pues muchas gracias, Jaume, ha sido apasionante, me ha gustado mucho y empiezo con esto, esa última diapositiva que es What's Next, ¿no? Que es lo que viene por delante. Y leía o recordaba algo de tu colega de Luna recientemente, me parece que hace un par de años, decía que es muy difícil ver la velocidad que tienen los cambios, especialmente en este sector. Me imagino que tendrás también tú también esa sensación de la dificultad de prever qué va a pasar en los próximos 2, 4, 6 meses. Pero en fin, hablaremos ahora un poco de eso. Entonces yo voy abriendo una pregunta y vamos a ir primero Fernando y yo un rato, si os parece a los demás, y luego ya os damos un poco voz a todos para que podamos hacer como una buena radiografía de filming, ya que tenemos esta oportunidad, ¿no? Entonces, un primer bloque de temas o de preguntas es sobre la propia evolución de filming. Hay algunos temas que ya has dicho y que por tanto pues no voy a incidir, ¿no? Pero sí me gustaría que nos hablases un poco más de una parte del papel de Europa, del programa Media. También hace poco de Luna decía, ¿no?, que desde el año 2009 la Unión Europea creyó en lo que estábamos haciendo y si no estaríamos aquí si no hubiera sido por ellos. Luego, pues hay una serie de años que son, pues, desde la presentación de la película El tiro en la cabeza de Jaime Rosales en el 2008, la primera suscripción, para que nos confirme si es así, ¿no?, en el año 2010, que se sucede pues con acontecimientos también en el entorno, como el cierre de Mega Upload, las grandes leyes contra la piratería internacional en Estados Unidos, el estreno simultáneo de Carmina o Revienta en los cines o los primeros Oscars de Netflix en el año 14. Y ya nos encontramos en el 17 con que Filmin sale de números rojos. No sé si ese es el año mágico, nos lo puedes confirmar. Y finalmente, y con eso también os enlazo con la pregunta, la noticia de hace escasas semanas de la entrada de Nazca y de Seaya en el capital, ¿no? Y saber un poco bueno, si efectivamente la entrada de estos nuevos inversores es solo de capital o se van a involucrar en la gestión, o si en eso, bueno, ¿cómo veis lo siguiente de Netflix en estos años, ¿no? O de Netflix, perdóname, de filming. Sí. Empiezo por una cosa muy rápida, por lo de Media. Empiezo por el principio, si quieres. Media, como todos sabéis, es el programa de la Unión Europea. Hay algo... Yo soy muy europeísta y lo era mucho antes del programa Media, por eso montamos Filmin, independientemente de la ayuda. De hecho, el primer año Media no apoya Filmin, hablo del 2008, si no voy mal, porque Media sí entendió muy bien que la clave era innovar, arriesgar y pasaba por Internet. Y a diferencia de, por ejemplo, el Estado español, el gobierno de España, ellos entendían muy bien que no tenía sentido dar café para todos. Dar pequeñitas ayudas de 10.000 euros a ver qué pasa. Pero con 10.000 euros lo que pasa es que pagas a un diseñador, te quedas 1.000 euros tú y acabas cerrando al cabo de 6 meses. Eso es lo que pasa. Entonces, directamente con ese tipo de microayudas, lo único que haces es macrofrustraciones. Entonces, Media tuvo muy claro que lo que había que hacer era apostar por diferentes compañías que fueran claves en cada uno de los territorios. Y animarles a que arriesgasen, a que buscasen las fórmulas para hacer atractivo ese contenido, porque ellos sabían que ese contenido tenía dificultades para llegar al público joven, y abrazar la tecnología. Ojalá en nuestro país, con los diferentes gobiernos, hubiesen tenido ese tipo de sensibilidad, porque otras cosas nos hubiesen pasado, pero no fue así. Dicho lo cual, en este ámbito, vocación innovadora, nosotros empezamos en 2008 con una película llamada Tiro en la cabeza, que no está nada mal empezar a debutar en el streaming con una película con un título premonitorio, estrenándola simultáneamente en internet sobre ETA, de un director que venía a ganar el Goya
por la soledad y siendo una película muda, sin diálogos. Por tanto, es fascinante debutar en el streaming con una película sin diálogos, porque la mitad del público que la conseguía ver nos decía, pero si no hablan, o no se oye, o qué pasa con la tenéis mal en el streaming. Como te puedes imaginar, fue una pesadilla que nadie, no celebramos, no celebramos el aniversario, pero sí nos permitió de alguna manera marcar un tipo de seña de identidad, que era subvertir cierto orden establecido, o por qué las cosas tenían que ser así, por qué las películas se tenían que esperar 4 meses de salas a cines, porque tampoco antes era así, antes era de otra manera. ¿Por qué una película que se estrenaba solo en 3 comunidades no podía ser vista en el resto del territorio español, por ejemplo, a través de Internet? Y se perdía, digamos, la campaña publicitaria que se pudiese hacer, ¿no? Entonces, en ese momento tuvimos muy claro eso, pero el reto era mayúsculo, no había capacidad de gestionar un streaming en condiciones. Eso fue en 2008. Las cosas fueron evolucionando. Hubo otras películas, nos acordamos de Tiro en la Cabeza, pero la siguiente era Estigmas, que también fue una película en blanco y negro de Adán Aliaga, que también hicimos en streaming simultáneo y tampoco no fue muy exitoso. Yo siempre he dicho que si hemos llegado hasta el 2017, que decías tú, hasta el fin de los números rojos, ¿no? Esa idea de los brotes verdes que no fueron brotes, sino fue primavera y al final fue bosque y todos contentos, pero hay que regarlo. Fue por la confianza de los suscriptores, su eterno perdón, su constante perdón a los errores cometidos y a los productores y los distribuidores que seguían confiando en nosotros porque entendían que tenía que haber un proyecto diferente a los demás. Porque ellos también sabían que las complicidades con compañías locales son necesarias. Porque si queremos un ecosistema saludable, tiene que haber variedad de plataformas. En el monocultivo solo ganan los gigantes, los demás mueren. Tarde o temprano desaparecen. Y en un país donde ya hay monocultivo de comercio de tiendas, y así nos pasa lo que nos pasa, lo que intentábamos de alguna manera es que no hubiese monopolio en las plataformas. No olvidemos que el año pasado, en la taquilla de cine cinematográfico en Estados Unidos, el 52% de la taquilla es de una compañía. El 52% es de una compañía. Entonces, claro, los retos son brutales. Y ese es un poco el planteamiento que tuvimos. Claro que nos hemos preguntado muchas veces muchas cosas. Al principio, por ejemplo, yo, entre mi lista de errores, cuando hablabas antes de el What's Next, ¿no? Decía una poeta maravillosa, Wisława Szymborska, que el futuro siempre llega con un instante de retraso. Y yo creo que tenemos esa tentación de querer adelantar el futuro, ¿no? Si uno ve Blade Runner o Regreso al Futuro, ve el año donde pasa Blade Runner y de momento aquí las cosas, lo más futuro que hay es un iPhone por la calle, pero las naves espaciales y Adar y Hannah, pues no la vemos como está. Entonces, bueno, que digamos que el futuro es bastante diferente al que muchos pronostican. Esa idea de que el cine, las salas de cine iban a cerrar hace 10 años y todo el mundo iba a ver películas en su casa, pues sí, la gente ve películas en su casa, pero también va a salas de cine. Y aún se lee poesía y se ve teatro y esas cosas que parecen muy antiguas, pero aún se siguen haciendo. Por tanto, creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque la ambulancia. Es tentador dar por muerto según qué cosas. Y es tentador aplicar cierto pensamiento binario a este mundo digital. De o cine o internet. O Netflix o no sé qué. O sea, hay muchas cosas más allá de ceros y unos. En 2017, repito, es cuando vemos que pueden salir los números, que hay una base sólida. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Cómo se llega al punto de números verdes o de break-even, ¿no? Pues te diré que con la complicidad de la competencia, porque la llegada de otras plataformas lo que hizo fue ampliar el mercado. Y en ampliar el mercado, si tú tienes tu parcelita de mercado porque es diferente a los demás, eso te permite cada vez tener más suscriptores. Porque aquello que estaba mal visto, pagar por una suscripción. Es decir, ¿pero para qué pagas si está gratis? Esa idea como de perdedor que se tenía antes, de repente se da la vuelta. Dices, no, pago porque tengo más calidad, lo tengo a mejor servicio, lo que sea. Y primero era pago por lo que no estaba haciendo y ahora pago por más de una. Eso fue lo siguiente que sucedió. Y en el pago por más de una, nosotros podíamos ser ese más de una, ese más uno, ¿no? Porque era esa plataforma que tenía los clásicos que no tenían los demás, que tenía el cine de autor que no tenía los demás. Entonces, es que nicho es una palabra que a mí me recuerda casi siempre a ataúd, por tanto intento no utilizarla. Pues ese segmento muy grande de mercado
intentamos trabajar con él. Y eso nos lleva un poco a este año, ¿no? A la entrada de capital de Nazca y Seaya. Voy rápido porque así vamos haciendo preguntas y tampoco nos quiero aburrir ni aturdir. Nazca y Seaya entran en la compañía hace un par de semanas, como se ha hecho público. Ellos toman el relevo de dos compañías francesas, que son Metropolitan Film Export y Vértigo. Vértigo es una compañía con sede en Madrid, pero que forma parte del entorno de Wild Bunch, que es una compañía internacional, y digamos que ellos toman el accionariado de esas compañías, con la vocación de expandirnos y de poder llegar incluso a más territorios y reforzar, pero eso sí, la línea que tenemos. Filming no dejará de ser filming porque quienes hacemos filming posible seguimos estando al frente. Y porque tenemos muy claro que lo que no hay que hacer es perder la personalidad que nos ha llevado hasta aquí. Y porque con esta personalidad se puede conseguir llegar a más público, porque hay mucha gente que no nos conoce y eso es maravilloso. Yo se me dice, es que mi amiga no te conocía. Os digo, fantástico. Si todo el mundo nos conociese, diríamos, pues mal vamos, porque gustamos a unos cuantos, pero ya el resto, pues mal está la cosa. Y entonces esa es la idea, que haya mucha gente que no nos conoce. Yo entiendo que somos una plataforma pues que en las grandes ciudades nos conocen más por diferentes motivos, pues hay que trabajar o en un segmento muy claro de público más que en otro. Pues eso hay que hacer, romper ciertas imágenes, ciertos estigmas de filming. Es que las series de filming son pequeñitas. Hombre, pues las dos de las series más vistas en Reino Unido de este año las tenemos nosotros. Son pequeñitas porque pone filming, pues si llega a poner HBO, de repente ya no son pequeñitas. Tienen músculo y bíceps. Claro, eso, la marca asociada de alguna manera también te permite definir qué tipo, o sea, el alcance del contenido. Yo quería volver a ese año definitivo que es 2009-2010, cuando empezáis cuando apostáis por el modelo de suscripción y no por el modelo de alquiler. Y me gustaría saber si esa decisión, que hoy a la mayoría supongo que nos parece normales, que entonces, recordemos que entonces era cuando se hablaba de la gente que usaba Internet como los internautas, que parece que venían como de otro planeta, ¿no? O sea, es como otro mundo completamente distinto. A mí me gustaría saber si esa decisión causó fricciones dentro de la compañía, causó fricciones en vuestro ambiente más cercano, porque claro, me estabas comentando, trabajáis o os basáis en el trabajo con distribuidores, en la cooperación con exhibidores, y supongo que dar el paso y decir, bueno, esto es lo que queremos hacer y lo queremos hacer de esta manera, o sea, a través de la suscripción, ni siquiera en el alquiler, supongo que no sería, bueno, tendréis que trabajar bastante en la labor de convicción. Yo diría que los socios de filming somos piezas de un puzzle de plastilina. Por tanto, que de alguna manera todos acabamos encajando, porque todos acabamos cediendo por mucha fórmula que sea. No fue, entre nosotros no fue difícil porque era obvio. O sea, en un país con crisis económica brutal, con la piratería que había, claro, pretender que la gente estaría dispuesta a pagar 3 euros desde su ordenador por cada película independiente que viese de directores que quizás no conocen, era inviable. ¿Y cómo convencimos a los distribuidores? Con una propuesta muy clara. Es posible que haya gente que no conozca de Plechan o que no conozca, no sé, Girardi o Bontrier o quien sea, y lo pueden conocerlo. A lo mejor si pagan una tarifa plana y ven alguna película en filming, porque como han pagado, no tiene un peaje extra por verla, claro, la siguiente película la verán en filming. La verán en cines. Y por tanto estás ganando un nuevo público. O aquel que está pirateando tendrá un motivo para dejar de piratear porque le ofrecen una suscripción que te permitirá de alguna manera, por un precio muy barato, tener muchos títulos y incentivar que aquellos que, en lugar de decir, mira, te diré una cosa, en 2007 y en 2008 la gente se quejaba mucho. Todo era victimismo. Y el victimismo solo conduce a la derrota. Esa idea de todo está mal, hay mucha piratería, el IVA está caro. Bueno, es que eso no es solución, eso es al final es llanto. Entonces hay que buscar cuáles son los mecanismos para poder arreglar esto. Aunque, por supuesto, esos mecanismos nos llevan a soluciones que pueden ser a priori traumáticas. Yo venía de un mundo, yo trabajo yo me gradué en el 2000 y llevo 20 años trabajando en este sector. Y antes vendía DVDs. Y vendíamos películas como Guns of New York a 44 euros en videoclubs y vendíamos 44.000 películas. Por tanto, facturábamos solo con un título 1.700.000 euros en alquiler, más lo que podías hacer en venta. Pero ese mundo pasó. Del mismo modo que el mundo de cuando el país vendía 1 millón de ejemplares en papel los fines de semana, pasó. Y nos gusta mucho, pero de mirar atrás, uno solo coge tortícolis.
sea, al final no tiene sentido hacer constantemente eso. Entonces teníamos que buscar otro tipo de fórmulas. Y la tarifa plana fue esa. Cuando lanzamos la tarifa plana, en su momento todo en Filmin estaba en tarifa plana. Todo. Y eso nos impedía, por supuesto, contar con algunos títulos que eran más nuevos, porque llegaban en esa ventana en ese momento Canal Plus, porque aún no se habían funcionado con Movistar. Y lo que hicimos fue crear esa categoría, que es la categoría de los diamantes, ese modelo híbrido que mezcla la suscripción internacional, que a mucha gente le costó mucho entender, a algunos aún no lo entienden, pero era el único modelo posible para conseguir tener títulos quizá más nuevos y combinarlos con la suscripción. Y de ahí creamos la suscripción híbrida, que es la suscripción que tenía los tickets premium, los diamantitos, y ese efecto de diamante, pues bueno, lujo siempre llama la atención. Queríamos preguntarte también, bueno, me han salido varias cosas para no alargarnos, no luego volvemos, pero queríamos preguntarte, ya que tú eres el director editorial, ¿no? Y es un poco un cargo peculiar o distinto, más de televisión o de prensa, pero un poco qué es la dirección editorial, lo cual es tu tarea dentro de la casa. Si realmente tenéis, bueno, ya los has dicho, o sea que es un poco redundante, ¿no? Tenéis principios editoriales, indudablemente, como bien habéis dicho, del tipo de cine que queréis. Y también queríamos preguntarte, pues eso, cómo se detecta también en el sentido cómo combinas, ¿no? la tiranía de la audiencia o la tiranía del algoritmo con mantenimiento de vuestra intencionalidad, claramente, de ser una ventana de cine europeo independiente, ¿no? Sí. Empieza por el final, que es más fácil. El Big Data es muy útil, la información es muy útil para muchas cosas, pero no para predecir lo que le gusta al público. O sea, la milonga esta, que han contado algunos, que con Big Data produjeron series, en fin, es como lo de los Reyes Magos, que está muy bien como publireportaje, pero tiene de real lo que yo de rubio. Esto es, o sea, porque básicamente, si necesitas del Big Data para producir un thriller con un actor ganador del Oscar, basado en una serie que ha arrasado en Reino Unido, con un director famoso por hacer thrillers. Si necesitas Big Data, es que tienes un equipo de producción y desarrollo que hay que echarlo toda la calle. Esto por un lado. Y dos, el Big Data jamás te diría que una película de monjas polacas en blanco y negro, rodada en 4/3, tendría éxito. O que una película de un escritor italiano acabado tendría éxito. O que una película de mujeres que van a abortar en Rumanía tendría éxito. El Big Data dice, no, la gente tiene muchas ganas de ver películas rumanas de gente que aborta. Eso jamás lo encontrarás en el Big Data. Por tanto, la excelencia, la singularidad, es algo que se aprecia muchísimo. De lo contrario, seguiríamos viendo películas de vampiros, sirenas y thrillers de políticos corruptos. Al final, en un mundo donde todo es repetición, lo que no es repetición resulta mucho más atractivo para un tipo de público que lo que quiere es cosas nuevas, no cosas vistas. Y con eso respondo a la parte del Big Data. Y eso es lo que hace más excitante el mercado. Porque si todo fuese repetir fórmulas, pues sería la cosa más tediosa del mundo y posiblemente no haría falta que estuviésemos nosotros, si estarían banqueros, inversores, que cogerían un ordenador y dirían, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer una película con que vaya de esto y pase aquí. Y eso algunos lo pueden hacer, pero desde luego a nosotros nos condenaría a la desaparición en ya. Y en cuanto a mi trabajo como director editorial, bueno, básicamente, por un lado, ¿por qué significa director editorial? Porque, claro, toda la estructura de cómo ofrecemos contenido en Filmin la he hecho yo, o la he hecho yo. Es parte diseñada por mí y con el resto del equipo, por supuesto, pero había esa idea de qué tipo de colecciones hacemos, cómo hacemos estas colecciones. Mi equipo es de 17 personas ahora, en Filmin somos unos 40 y algo, pero digamos que la parte editorial somos 17. Y entonces ahí incluye desde cómo promocionamos un contenido, cómo desarrollamos la campaña de comunicación y de marketing para ese contenido, qué tipo de newsletters hacemos y qué ponemos en la newsletter, qué compramos, cuándo lo programamos, con qué carátula salimos, después de la dirección de la Atlántida como festival, cómo colaboramos con otros festivales. Por tanto, todo eso, digamos, es parte del trabajo que coordino. ¿Entiendes, Jaume, tu trabajo como prescriptor? O sea, Sí, claro, es inevitable. Al final, sí. pues es que, claro, tú tienes que elegir. Yo cuando decido o cuando decidimos que estrenamos esta película y la promocionamos de esta manera, inevitablemente estamos prescribiendo. Si la semana que viene estrenamos un documental de Oliver Sacks y
hablo con Anagrama para hacer no sé qué, es una manera de prescribir un contenido específico porque nos gusta, porque creemos que vale la pena recomendarlo, sí, claro. Pero como cualquier editor, ¿no? En eso sí que no hay mucha diferencia. O programador. Sí, claro. Lo que pasa es que en este caso, en comparación con, por ejemplo, Netflix, tu firma está más presente, ¿no? Podríamos decir. O sea, hay una línea, una política de selección que está muchísimo más marcada, podríamos decir, ¿no? Sí, pero bueno, si mañana me atropella un coche con el equipo de 17 personas que hay, por supuesto, estoy convencido que la línea, pues, como todo cambiará, pero en general esa es la idea. Yo siempre he dicho que Acantilado es una de las mejores editoriales de España y cuando murió, Acantilado sigue dedicando libros extraordinarios, no es que me quiera morir, pero vamos, que eso es muy claro. Una cosa, ya que te tengo aquí, antes de dar la palabra al resto, hablabas antes de que aproximadamente un 65% de las producciones que tenéis son de origen europeo. ¿Nos podrías decir si la visualización de ese contenido se corresponde con ese porcentaje? ¿O la gente ve más o menos? Más o menos. No, más o menos está por allí, ¿eh? 1 o 2 puntos por arriba, 1 o 2 puntos por abajo. No hay mucha, pero es más o menos el peso que tiene ese contenido en la plataforma, es el peso que tiene en el split de visionarios. Vale. Hay un problema, antes lo comentaba Loreto, uno de los grandes dramas del cine europeo es que solo el 20% de las películas que se ruedan en Europa se ven en más de 2 países de Europa. Por Europa, entendete Unión Europea. Y eso es trágico. Porque hay diferentes problemas de visibilidad y de cómo ese cine viaja en otros territorios. Y eso tiene la culpa mucha gente, los productores, los coproductores y diría que principalmente los agentes de venta. Pero como me estáis grabando, seré bueno y dejaré aquí la reflexión. Muy bien. Y sin déjame un segundo, Loreto, una pregunta simplemente. Sin dejar el contexto europeo, ¿podríais explicarnos un poquito qué es esta VOD? Sí. Eurobot es la primera selección que hicimos europea de plataformas de video on demand. No solo de plataformas de video on demand, de compañías que trabajan en el mundo del video on demand o de Internet, ¿no? El origen eran pues, los filmings de Europa, llamémoslo así, llanamente, pero también ha ido ampliándose en compañías de streaming, compañías de codificación, festivales. ¿Por qué? Porque es básicamente una red, lo que lo ha puesto Loreto el enlace allí, que funciona muy bien. Ha sacado ahora una plataforma profesional con casos de estudio, con workshops. Cada año Eurobot hace unos trainings, cursos. El año pasado fue en el Festival de Venecia. Este año probablemente sean en Atlántida, donde hay reuniones profesionales, conferencias y de muy buen nivel. Creo que es una red vital para que las plataformas europeas tengan visibilidad, tengan más visibilidad y trabajemos juntos. Eso no significa que nos vayamos a unir ni que compartamos cierta información que, por supuesto, es confidencial, pero sí que de cara al Parlamento Europeo, claro, que es muy relevante, sin duda. O sea, se trata sobre todo de tener representación institucional, podríamos decir, ¿no? Bueno, y también aprendemos mucho, ¿eh? Claro, yo soy viejo del lugar, pero hay gente que empieza nueva. O, por ejemplo, Atlántida lo hemos desarrollado ahora en una versión internacional y estamos haciendo el festival en Macedonia, en Grecia, en Serbia, en Albania y en Bulgaria, con una plataforma que no somos nosotros, sino con CineSquare, que es una pequeña compañía de VOD que está operando en esos territorios. Bueno, es una manera también de ayudar y de dar visibilidad al cine europeo. Y esta colaboración entre compañías, por ejemplo, se puede llevar también, o ha habido casos, por ejemplo, de negociación conjunta de derechos, de forma que cada uno de vosotros la tenga en uno de los territorios, o sea, ¿hay otro tipo de colaboración más allá de estas redes? Eso al principio, pero era una cosa muy ingenua. Los derechos son algo muy complicado, los intereses de cada compañía es algo muy complejo y las liquidaciones es algo que exige mucho sacrificio, esfuerzo y constancia. Si no todo el mundo está sincronizado, la cosa suena a sinfónica de barrio. Entonces hay que hacerlo bien y, por tanto, es mucho mejor que cada compañía lo haga por su cuenta. Esto, si me dejas, Fernando, antes de darle ya el suelo al público, a la gente, yo quería hablar un poquito del marco legal, aunque sin abusar, porque es uno de los temas también que trabajamos o que investigo yo en particular. Por un lado, Jaume, la cuestión de que creo que están muy conectados, ¿no? Tanto el derecho de propiedad intelectual o los derechos
es más un derecho privado, ¿no? De cómo son los acuerdos entre los titulares de los titulares de los derechos de las películas o de las series con las distribuidoras, pero sí querría un poco saber tu valoración de si ves que se están rompiendo ahí ya pues inercias o grandes exclusivas o barreras territoriales. Me parece que creo que es un tema que tenemos que trabajar o investigar nosotros también de ver hasta qué punto el derecho realmente hace o no de un poco de dinamizador de la realidad, bueno, yo personalmente pienso que debería ser así, ¿no? Y especialmente después del reglamento de fin del roaming dentro de Europa, tanto para la música como para el cine, como para pues, fútbol o la televisión. Creo que es un dinamizador, aunque todavía se ven muchas resistencias, ¿no? O sea, quería ver un poco tu approach a eso, ¿no? Al tema de, también incluso desde el punto de vista de la distribución, porque quieras que no, al final esos acuerdos te rompen la baraja y no puedes tener la oferta pues en Portugal o en Europa si queréis ir a otros países, etcétera, ¿no? Hay dos aproximaciones. Una para que el público lo entienda. Si uno se suscribe en Filmin, puede utilizar la suscripción en todo el territorio europeo sin ningún impedimento. Es decir, uno puede estar en Francia y seguir viendo Filmin pese a haberlo comprado en Filmin. Que era una causa de primero de lógica. Cuando yo compraba un libro en Londres y llegaba a Barcelona, el libro no se había disuelto. Seguía en la maleta o en mis manos. Pues esta aplicación lógica le ha costado no a la Unión Europea, que lo tenía muy claro, sino a aquellos lobistas que lo impedían muchos años que se llevase a cabo, ¿no? Afortunadamente, hoy esto es un hecho. El otro dilema, y es más grande, es que no es el territorio. El problema no es el territorio, el problema no es comprar un derecho que yo tenga la película de Ken Loach en España y alguien la tenga en Alemania. El problema no es este. El problema es que hay 6 compañías mundiales que gastan 10.000 millones de euros al año para hacer contenido que venden en todo el mundo, que ofrecen en todo el mundo ellas mismas. Si la lucha contra esto lo que hay que luchar es que cada vez nosotros seamos más pequeños y más compartimentados, pues mal vamos. Pues por tanto, cuando ves en el mundo una serie, ¿qué barreras hay? Es que ya no hay barreras. Es que ellos no venden territorio a territorio. Y aquí hay, por supuesto, un reto. Hay muchos retos. Uno es de los festivales de cine. Se ha visto ahora. Cuando las grandes compañías este otoño han decidido no dar sus películas a los festivales de cine, los festivales de cine se han quedado un poco diciendo, uy, no tengo famosos. Uy, no tengo películas llamativas. Uy, voy a ver al cine europeo. Ah, amigo, tarde. Igual con las salas. 2, el reto de los agentes de ventas. Claro, si cada vez a quien vendes es más pequeño, esto es un problema, porque lo grande se lo queda a las grandes. Y si un agente de ventas le vende las 4 cosas grandes a una multinacional, pero una multinacional no, a una compañía global, de repente, que a mí que me queda la pedrea. O sea, yo voy al mercado y gambas no hay. Como mucho me queda un cuarto de merluza y un bacalao congelado. Hombre, pues a lo mejor si así no voy a seducir a mucha audiencia, por mucha creatividad que le ponga a la cocina. Entonces, esos son los retos que tenemos. ¿Cómo se van a resolver? Bueno, vamos a ver. Mira, en la exposición, que me ha parecido fascinante, ya me dabas la contestación, Jaume, pero se lo dejaré también pasar a Adrià, porque parece que él, cuando habló de Netflix, no lo comentó, que era la manera de ver las películas. Entonces, como ya veo el porcentaje de división en estos dispositivos, sí me gustaría saber cómo tenéis controlado y cómo lo haríais si tenéis controlado el tiempo de visitas, de visionado. Es decir, pues estoy como una barra, ¿no? de recorrido, una barra en la que dice pues el 30% y desconecta, el 40% y desconecta, lo ven del tirón. En caso del móvil, pues por supuesto esa barra de estar completamente intermitente, me imagino, y en el Smart TV pues se ve completamente. Esa sería una pregunta. Otra es, veo que está financiado por la Unión Europea. Me he quedado flipado con esto del Filming Time. Me parece una herramienta alucinante. Creo que está todavía en estado no embrionario, porque lo veo que está ahí con mucha forma, etcétera, pero como herramienta didáctica. Y ya, Lilo, te pregunto sobre vuestra visibilidad en las bibliotecas, porque tenéis un acuerdo, creo, con las bibliotecas comunitarias, es decir, en la Comunidad de Madrid, pues con el carnet de la biblioteca, tú puedes acceder a cierto catálogo de filming, no sé qué diferencia con el filming de pago total. Entonces, en esta herramienta que veo,
que echaría de menos un compartir desde el home, porque sí que veo que cuando entras en las pelis o en personajes, porque lo primero que me ha dado la invitación es a compartir inmediatamente, sobre todo con la docencia, sobre todo de profesores de secundaria, de bachillerato. Es decir, no sé si está acabada, si los personajes son los que son, no tenéis más personajes en todo vuestro catálogo, o es que estáis trabajando y no tenéis tiempo. Parece digno de elogio, ¿no? Empiezo por el principio, el tema de porcentaje visionado, ya lo he dicho, al final es cuanto mayor es la pantalla, más tiempo se quedan, cuanto menos es la pantalla, más rápido se van. El porcentaje varía, depende del tipo de contenido que haces, el tipo de series que tienes, pero en general te diría esto, el 67%, 70 y pico es en televisión, en móviles el dispositivo, pues la gente fragmenta más el visionado. Y por supuesto tenemos un porcentaje de gente, de público, que lo que hace es continuar en diferentes dispositivos. Es decir, empiezas en la tablet y acabas en el ordenador, o empiezas en la tablet y acabas en la tele. También hay gente que digamos que va completando los visionados en diferentes dispositivos. Te diré, y un poco al hilo que comentaba Loreto, y puesto a hacer confidencias, que una de las cosas importantes y lo que nos diferencia es que aunque hay una alta tasa de abandono, y por abandono significa la gente que empieza una serie y no la sigue, esa gente que no se siente enganchada, que es un término que detesto, pero que en cualquier caso se aplica mucho a las series. Nosotros estrenamos una serie el año pasado, una de mis series favoritas de todos los tiempos, que es Berlín Alexanderplatz, es la adaptación de la novela de Alfred Doblin, que dirigió Fassbinder, ahí por los 80 y pico. Solo el 5% de gente que la empezó a ver la ha acabado. El 5%. Y aún así hemos renovado el acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que es importante tenerla. Y porque hay cosas que hay cierta contribución cultural que tenemos que tener y tenemos que trabajar en ello. Y si ojalá que del 5 pasa al 7, pues valientes, y aplaudiré y celebraré que lleguen al final con abrazos. En cuanto a Filming Times, te diré, no, está acabado. Todo está acabado porque al final todo está en lo que está. Nuestro trabajo con Filming Times, ¿cuál es? Eso salió en el confinamiento, salió en abril. ¿Cuál es el nivel de desarrollo? Hay implementaciones nuevas. En cuanto a personajes, la idea no era que no solo hubiese 40 personajes, sino ir destacando algunos, porque si pones una lista de 80 iconos, no sirve para nada. Es como la idea de las colecciones. Hay que ser un poco prudente en cuanto a la caída de personajes. Y al final, es decir, pongo algunos diferenciantes y vamos cambiando para que vayas apareciendo allí. Ya tienes de alguna manera los hitos históricos, ahí sí que están todos los que bueno, falta el COVID, porque cuando lo hicimos no sabíamos que esto iba a durar tanto. Entonces, los hitos históricos están allí y en el mapa igual. Tenemos a una persona que está trabajando constantemente, actualizando fichas. Justo ahora estrenamos, ya ni recuerdo, este lunes se celebra el 25 aniversario de los acuerdos de Dayton para el fin de la guerra de los Balcanes. Estrenamos un documental y hemos hecho todo el desarrollo. Ahora con el Pacto de Visegrado, igual, pues con las películas del Pacto de Visegrado, hemos estrenado una película de Andrzej Wajda, lo mismo, pues una entrada en Filming Times con ello. El 2021 está previsto, y esto es confidencial, por tanto no va a salir de aquí, esto lo vais a editar, está prevista una versión para tablets y para móviles, para que los chavales en clase pues tengan una cosa más intuitiva y más fácil de utilizar, y una en inglés, por tanto que Filming Times también sea en inglés. Y esto es algo que te adelanto en exclusiva. Nuestro deseo y sueño con Filming Times es que instituciones públicas, privadas, editoriales públicas, privadas, colegios públicos y privados lo abracen con entusiasmo, paguen suscripciones y justifiquen la altísima inversión que supone. Solo me quedaba responder el asunto de las bibliotecas, qué fee o qué... Perdón. Nosotros tenemos un acuerdo con Infobibliotecas, que es la compañía que tiene la exclusiva de la gestión audiovisual de las bibliotecas en algunas comunidades autónomas. Como sabéis, la gestión está transferida a las autonomías. Y eso hace que ellos incorporen a través nuestro algunos títulos de nuestro catálogo. No es un porcentaje, hay algunos títulos, no todos. Por ejemplo, Metro Goldwyn Mayer, Sony no está, o sea, hay muchos acuerdos, las series no están, hay acuerdos que no están, los festivales tampoco, pero en cualquier caso esa es un poco la idea. Porque también eso, ¿no? Para llegar a nuevo público, a público que quizá no iba a pagar una suscripción, y a través de esa red de biblioteca pública pues pueda haber contenido. Hay aquí también una pregunta que la enlazo con eso de Adrián Naranjo, que te pregunta sobre el funcionamiento y resultados de la relación de Filmin con las escuelas de cine.
Pues mira, con las instituciones tenemos dos tipos de relaciones. Una, las escuelas de cine, es una suscripción a precio reducido para que los alumnos puedan ver filming durante todo el año. Es una suscripción que compran las universidades y se las dan a los alumnos como parte de la matrícula, de bonus emocional o como queramos llamarle. Y eso permite que los alumnos puedan ver las películas pues, de forma legal, estupenda y de calidad. Y dos, la otra opción es la creación de un canal propio de la universidad dentro de filming, un canal privado, es decir, que no ve nadie más que no sea la gente de la universidad, donde se seleccionan una serie de títulos y esos títulos son los que los alumnos pueden ver durante el año. El coste es diferente, el nivel de repercusión también. Y funcionamos con muchas universidades en España, tanto de cine como de audiovisual, como de historia, en general no solo de cine específicamente. Sí, con algunas de ellas, pues bueno, podemos trabajar también en desarrollo. Ojos Negros, que es una película que estuvo en producción, es una película que nació del máster de la Pompeu Fabra, en otro caso ha nacido un máster del SCAC, pero ahí no hay, digamos que somos casi mormones, por tanto tenemos muchos esposos o mujeres. Vale, y luego hay aquí una pregunta, pero que no termino yo de verla, que es de Carlos, no sé si Filmín, bueno, Carlos hay una cosa y de Laura, pero que no la acabo de entender. Carlos pregunta, da las gracias al alumno de nuestro máster. Quería saber si en Filmín están trabajando en incorporar nuevos catálogos o si piensan trabajar con otros festivales de cine. Y por otro lado, si tienen algún plan de desarrollo en cuanto a producciones propias, que es verdad que este es un tema que dejamos ahí para ahora, el tema de vosotros como productores. Sí, bueno, por un lado, por supuesto, claro, constantemente estamos ampliando catálogo, que es algo, día tras día firmamos películas. Ayer anunciamos 11 documentales nuevos para este fin de año, solo para fiestas. Decía Oliver Sacks, Andrea Motis, mucha gente, documentales importantísimos, o ficciones, grandes librerías, también algunas de ellas que se van a incorporar nuevas, que aún no puedo anunciar, pero eso es algo constante, o sea, diariamente estás negociando contenido. El que querrías, el que puedes tener y el que te acaban dando. Bueno, te acaban dando, no, te acaban firmando. En cuanto a colaboraciones con festivales, este año hemos hecho 56 festivales, si no voy mal, y tenemos colaboraciones con muchos de ellos para el año que viene. Ahora tenemos, creo, 4 o 5. Está Documenta Madrid, que aún es la última semana de Documenta Madrid. Tenemos Nuevos Cines Gallego, que hay unas películas maravillosas. Tenemos un festival de cine ruso. Y en enero empezamos con el Festival de Cine Francés. Por tanto, sí, la dinámica sigue. Es un poco locura todo, pero el equipo está un poco ya estresado y desbordado, pero es lo que tenemos que hacer. También no olvidéis, no lo sabéis, claro, teletrabajamos. Estamos todos teletrabajando desde hace 8 meses y el montar una compañía online teletrabajando con 8 meses es un poco locura, ¿no? Es un poco estresante y esperemos poder volver a la oficina en enero. Yo voy algún par de días a la semana, pero no es nada sencillo. No. Y en cuanto a la relación de producción propia, lo que os decía, hemos trabajado en coproducciones en algunas cosas y anunciaremos nuevas producciones propias para el año que viene, lo que las anunciaremos de tal manera que la gente tenga muy, muy claro que son nuestras. Es que esa idea de no, pero Filmin produce, Filmin tiene originales, claro, como no ponemos, como digamos que no sacamos pechos, al menos como mucho sacamos oreja, entonces habrá que ser más contundente en el mensaje, en que eso parezca obvio ni acaparador. Es que hablaba justo esta mañana con Fernando sobre esa cuestión, que también te pregunto la opinión, porque durante muchos años yo trabajé en Netflix, de ahí que se me vaya mucho la lengua estando en Los Ángeles en un año sabático, y ellos me aseguraron directamente, nosotros no producimos, ¿no? Esto era el año 14, y ya, bueno, han cambiado mucho las tornas, indudablemente, y estamos ya con un hub y con producción aquí. O sea, pero el tema jurídicamente hablando, además, es que es muy relevante, porque si eres productor, es que tienes los derechos, ¿no? Entonces, o pones dinero, ¿se entiende? Pones dinero para lo bueno y para lo malo. Entonces, igual que Netflix ha cambiado, pues también se entiende que vosotros, ¿por qué no? Y otros, pues quieran entrar ahí, ojalá, ¿no? Que crezca el cine gracias a eso también, ¿no? Sí, es inevitable. A ver, es inevitable que nosotros participemos de la cadena de distribución, añadiendo valor al productor para poder hacer la película. Tener el músculo para producir íntegramente un título no es algo que vaya a pasar a corto plazo, porque tampoco tiene demasiado sentido en un territorio. No tiene sentido. Para nosotros no lo tiene. Y porque encima hay mecanismos en los que tú puedes participar de
del proyecto sin tener que tener toda la parte del proyecto, ¿no? Entonces, nuestra idea no es que hagan servicios para filming, no tenemos el volumen para hacer algo así. Por tanto, eso no es el camino. Bien, Fernando, sí. Quería comentar una cosa en relación con el tema de los festivales, que bueno, a mí me ha dado la sensación, y creo que por lo que acabas de comentar tú también, o sea, creo que tengo razón, cuando afirmo que muchos de los festivales que habéis promocionado y que habéis mostrado durante este año, pues han sido una solución para intentar capear la situación con el COVID, ¿no? Mi pregunta es, ¿muchos de estos cambios que se han producido, tú crees que son puntuales o son estructurales? ¿Han venido para quedarse? O sea, el año que viene, cuando se empiece a estabilizar la situación, ¿estamos ante ¿crees que estos festivales híbridos de los que hablabas tú antes se van a quedar ahí? ¿O puede ser...? Mi percepción es que al menos la gente es conservadora por naturaleza. La gente de los festivales es muy conservadora por naturaleza. Y las instituciones que apoyan los festivales son extremadamente conservadoras por naturaleza. Y solo ante una pandemia global se avienen a hacer cambios significativos como estos. Si la pandemia se desvanece o queda atrás, es muy probable que muchos de ellos no tengan ningún tipo de interés en volver a la pantalla, a lo digital. O como mucho lo que harán es, sí, claro, tenemos nuestra pantalla en Filming donde ponemos 2 películas que nadie conoce, que son de la sección no competitiva de películas locales de donde sea. Por tanto, soy híbrido, ma non troppo. Esta aproximación es posible que la hagan algunos festivales, otros, creo que los más inteligentes, entenderán que hay mucho valor y inteligentes y aquellos que sepan que tengan la dimensión necesaria para que una plataforma online, o sea, un modelo híbrido, les dé valor. Y no todos los que han hecho este viaje, por supuesto, lo son, eso es normal. Y eso sí que pueden entender que pueden ganar mucho visibilidad, marca y diferenciación con otros festivales que no lo harán, volviéndose híbridos. Porque no olvidemos que en un mundo como el nuestro, en un país como el nuestro, una de las pocas marcas de valor o filtros de valor que tenemos en este país son los festivales. Para un tipo de público. Es decir, el festival hace de filtro. Cuando a Berlín le mandan 2.000 películas y Berlín elige 100, bueno, de alguna manera está estampando un sello de calidad. ¿Será convincente o no lo será? Pero es el sello. Y hay muy pocos sellos, porque al fin y al cabo, cuando tú dices a la gente, no, dime qué películas ha distribuido Golem, o Wanda, o A Contracorriente, vamos, te dirán una sin querer y se aciertan. Ya no te digo el público de calle, de a pie, que no tiene por qué saberlo, digo el resto. En cambio, con los sellos editoriales pasa, o sea, Anagrama, porque ya se han reforzado en España, como en Francia, a diferencia de Inglaterra, que los libros de los sellos tengan una identificación para que en la calle, en tu casa, en la estantería de Ikea, luzcan todos igualitos, muy bonitos, ¿no? Y eso refleja identidad. En España eso las editoriales no lo han hecho, las compañías de videográficas o editoriales de cine no lo han hecho. Entonces los festivales son importantes ahí. Alguien preguntaba por ahí, pero no quiero olvidar la pregunta, de la relación de la Filmoteca, del Doré. Lo he visto por ahí, no sé si... Laura Villamor. Laura, sí, perdón, Laura. Pues el tema de la Filmoteca, pues eso, pues con la relación maravillosa que tenemos con la gente que lleva la Filmoteca, que es gente extraordinaria, a la que quiero mucho, y fueron ellos que se aproximaron a nosotros y nos dijeron, ¿por qué no hacemos algo juntos? ¿Por qué no hacemos una programación conjunta? Eso fue durante el pico del confinamiento, ahí por marzo. Y fue tan bonito y fue tan bien y tuvo tanta visibilidad que hemos mantenido ese viaje juntos, ¿no? En el caso de la Casa Encendida es diferente porque la Casa Encendida sí que nos aporta películas. La Filmoteca es una selección, digamos, hecha por ellos. La Casa Encendida sí que son los programadores de la casa quienes firman acuerdos y esas películas pasan a catálogo de filming de forma temporal, ¿no? Es un poco el planteamiento. No sé si hay alguna petición de mano o pregunta final, sino para ir concluyendo y no agotarte esta larga jornada. Pero bueno, no sé si podemos también pedirte cómo ves, qué te apetece, qué le pedirías a los Reyes, ¿no? Para los próximos meses, ¿no? ¿Qué ilusión tenéis en próximos mercados? Si pensáis en América, si pensáis en América Latina.
por supuesto que tenemos planes de futuro que no puedo compartir por cuestiones confidenciales, eso es obvio, pero que el principal de ellos es seguir manteniendo esta idea de mercado, es decir, por un lado, seguir convenciendo a los suscriptores que hemos ganado este año para que se queden en la plataforma en un mundo donde posiblemente habrá una tensión económica que les puede hacer pensar en darse de baja de una suscripción, porque es tentador creer que esos 7 o 8 euros que te ahorras en filming van a hacer la diferencia en un mes, cuando no es real, pero bueno, es algo que está en el consciente colectivo. Hacer frente a las andanadas de las multinacionales, que van a ir con todo porque saben que en los 2 próximos años se juegan el todo o nada. El todo o nada es saber quién compra a quién, básicamente, porque es esa idea. Y que en este baile de gigantes nosotros sigamos siendo el camaleón, que sigue adaptándose, en este baile de dinosaurios, sigamos siendo nosotros el camaleón que se puede adaptar a las situaciones que nos puedan permitir ir para adelante. Y los retos son claros, tecnología, pues esto, que las descargas de filming tarden menos de lo que tardan, que el buscador funcione mejor de lo que funciona, que las nuevas aplicaciones, pues PlayStation 5 desbloquee la aplicación y la saque ya, hacer mejor el CRM para que la respuesta del suscriptor pues haya menos churn. Bueno, en general, las cuestiones que todos tenemos. Y después acertar, porque al fin y al cabo acertar es lo más clave, es decir, acertar en el contenido. Cuando yo firmo el colapso en marzo del 20, en marzo no, en octubre del 19 empiezo a negociarla y la firmamos en enero del 20, pues tampoco sabíamos que iba a pasar lo que pasó. Y cuando estrenamos Parásitos el día de San Valentín, pues tampoco sabíamos que después de San Valentín lo que iba a pasar es que el amor lo hacíamos en casa, porque en la calle poco amor ibas a enseñar. Entonces, todas estas cosas, claro, en esta situación hay mucho de azar y hay mucho de ciclos. Y tampoco, ni te tienes que venir muy arriba. Cuando aciertas en 2 series, te tienes que hundir en la miseria cuando te das cuenta que las series que han estrenado reciben comentarios, en fin, que te harían llorar al más orgulloso. Va así esto. Bueno, gracias a todos, a los 35 participantes que habéis estado ahí, y hasta el año que viene. Nos volveremos a ver en el 21.